¿Se quedaron con el dinero? Claro. Yo empecé con un socio. Financiamos una nómina muy fuerte en Culiacán de millones de pesos. El paso de emprendedor a empresario lo detona una crisis así. Hemos avanzado mucho de las mujeres tener puestos de poder, pero sí es complicado. Hay muchos ambientes todavía que los hombres son los que tienen la mayor parte de este tipo de negocios. Al nivel que tiene ya Corporativo Admintec, que es un nivel de operación internacional, tenemos clientes en Latinoamérica y tenemos clientes en España. Eres la única mujer que yo conozco que se ha formado en ese nivel. Ese tipo de golpes te cambian en muchas cosas. Mis tomas de decisiones ahorita son mucho más sobrias, mucho más centradas. ¿Qué le recomiendas a los emprendedores y a los empresarios en tu rubro? Yo siempre les he dicho, el primer ciclo de vida de la empresa es el primer año. Si en el primer año la empresa no te da algo de una utilidad o ves una luz, déjala y empieza otra. Y dedícale todo el tiempo. Es dedicarle mucho tiempo cuando empieza. Hoy estoy súper contento porque tengo una invitada que es muy especial para mí, ahí para que vean donde la ven. Me enseñó lo que sé de finanzas y me enseñó lo que sé de emprendimiento. Todas las cosas que yo conozco de ese tema, ella me las enseñó. Yo le compartí un poquito de lo que tiene que ver con el desarrollo humano. Pues ahí hemos hecho una mancuerna genial, tan genial, que es la persona con la que hacemos negocios y con la que seguiremos. Nadie más. Muchas gracias por estar aquí. Marta Romo, mejor conocida como Tita Romo, CEO y fundadora de Corporativo Admintec, que tiene más de 16 años en el mercado. Pero hoy venimos a hablar un poquito más de ti. Sí, vamos a hablar de Admintec, pero vamos a hablar de ti. Cuéntanos cómo empezó el emprendimiento, cómo iniciaste tu negocio, de dónde salió la idea. Háblanos en general. Todo. Del origen de Admintec. Todo lo que pasó. Todo el origen de Admintec. Yo ya me lo sé, pero la audiencia no, así que vamos a hablarlo. Bueno, pues hola a todos. Me da mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Y pues, ¿qué les puedo platicar? O sea, la verdad, Admintec fue una idea que surgió pues por las ganas de crecer, de hacer. Yo trabajaba antes, yo inicié trabajando en el Seguro Social, fui auditora. Luego me pasé al SAT, también fui auditora. Ahora sí que estuve en los dos bandos. Entonces, ahí conocí muchísimas cosas que realmente el empresariado no conoce. O sea, realmente el empresariado no sabe cómo se manejan las empresas, cómo se maneja la autoridad cuando quiere revisar a la empresa y cómo es como actúa, porque la autoridad se maneja de muchas formas diferentes. Uno cree que todo es conforme a ley, al código, a lo que sea, pero no es verdad. O sea, todo tiene lineamientos muy específicos cada una. Tanto el SAT como el Seguro Social aparte se manejan de formas diferentes tienen sus mañas. Cada uno. Digamos que tienen sus mañas, empezamos fuerte. Totalmente, para que no se escuche tan así, pero ciertamente tienen sus mañas. Entonces, sí, realmente yo empecé a ver cómo se manejaba, cómo nos decían, muévete por acá, muévete por allá. Y yo, o sea, había momentos en que yo llegaba con empresarios y decía, o sea, pues no puedo hacer más, o sea, tienen que hacerlo. Pero aprendí. Después me jaló un despacho que se dedicaba a estrategias en ese tiempo, me jaló y me metió al área de Seguro Social, porque yo estaba en el Seguro Social en ese momento, y ya empecé yo a manejar toda la parte de Seguro Social, pero pues ahí aprendí todo, o sea, cómo se manejaba, cómo manejaban estrategias, cómo las implementaban, cómo a cada cliente se le manejaban ciertas cosas, y la verdad yo aprendí muchísimo en ese despacho. Y de ahí pues me empezó a surgir la idea y el decir, bueno, igual y si yo empiezo a poner algo. Y pues de ahí empezó, me gustó el ya no ser el tirano, sino ser la salvadora hasta cierto punto. Hood. Ajá. De las empresas. Exactamente, me gustó como esa parte de no ser ya la que yo llegaba y decían los empresarios, ¡ay, no! Y entonces ya llegaba y, o sea, ya ahorita llego y es, oye, ¿cómo me ayudas? No, pues así. Entonces esa parte me gustó mucho y pues de ahí empezó a surgir lo que es Corporativo Admintec. Tuvimos nuestra etapa, o sea, desde cómo empezamos con un nombre, luego se cambió a otro, se empezó a mejorar, a armar la imagen, o sea, no todo fue así como que hoy amanecí y es Corporativo Admintec, no, tuvo toda una historia y llegamos a lo que es ahorita, los colores, la imagen y pues la proyección que damos y el querer pues dar una proyección siempre segura y tranquila para nuestros clientes, que realmente es lo que yo siempre busco, darles seguridad y tranquilidad a los clientes, porque es lo que buscan conmigo, nada más. Claro. A mí me encanta la historia de la evolución de las oficinas, porque ustedes no lo saben, pero sí. Comúnmente cuando hablamos de la historia de Admintec, Tita nos cuenta cómo fue el proceso de evolución de las oficinas. Ahorita somos 48 personas ya las que pertenecemos a Admintec en el equipo, pero ¿cómo inició? A ver, ¿cómo empezaste atendiendo a los clientes? Encuérate, aquí háblanos de todo. Voy a hacer comercial y toda la cosa, a ver si me dan regalías. Ojalá. Ya sé. Pero realmente pues yo empecé con mi computadora, tenía una laptop HP,
sea, ni siquiera una Mac o acá, no, una HP, que era la que tenía desde que estudiaba. Me estás criticando. No, tú traes Mac. Entonces, yo traía mi computadora, era con la que yo trabajaba y pues empecé a hacer clientes. Entonces, yo los citaba ahí, o sea, obviamente los invitaba a un café, los citaba ahí, empezamos a platicar y yo les decía, mira, puedo hacer esto. Yo empezaba a citar a la gente que conocía desde que yo trabajaba, pues, tanto en el seguro como en el SAT, pues conocí muchos empresarios. Eso es lo bueno de siempre relacionarse. O sea, si esto es uno de los grandes consejos que siempre mi papá me dio y que yo le digo a todo el mundo, relaciónate. O sea, nunca llegues altanero. Yo creo que lo que a mí me sirvió mucho en ese aspecto es que yo nunca llegué altanera ni aún estando trabajando en el SAT y en el seguro. O sea, yo siempre buscabas cómo ayudarles. Claro. Eso genera confianza en el cliente. Entonces, cuando yo puse mi negocio, pues muchos empresarios yo los busqué y claro que me dijeron, no, sí. Entonces, obviamente al principio pues sí era la duda así como de, estaba chamaca, estaba empezando, este negocio pues es de mover capitales, el dinero, entonces pues muchos me decían, ay, claro que sí, tita, pero pues hasta ahí otros decían que esto, que el otro, pero bueno, empecé en los Starbucks, empezamos ahí a trabajar, luego ya pude rentar unas oficinas. Las oficinas, renté un espacio en las oficinas que están aquí en Torre Plaza Bosques, no en Torre Plaza Bosques, al lado, hay como un centrito comercial y son unas oficinas que es de 2 pisos. Abajo en sí estaba, no sé, el Café Punta del Cielo, pero bueno, ahí yo estaba en la parte de arriba, adentro, hasta el fondo, y primero renté una oficinita y era yo solita ahí con un escritorito, mi teléfono, una compu, y un cuadro de una mariposa que tengo aquí en las oficinas, que ese cuadro siempre ha estado y seguirá. Tiene que ser. Sí, la verdad fue algo como que yo dije, es un sello, yo siempre he amado las mariposas y la luna, y fue como un sello muy específico lo de la mariposa por la transformación. Entonces, empecé ahí, empecé a hacer citas, empezaron a ir varios clientes, algunos iban, algunos no, algunos pues me tomaban en cuenta y otros así como que decían, ay, pues está chamaca, o sea, está queriendo. Luego, después de ahí, pues tuve la suerte de que tuve un cliente que llegó, me dio la confianza para poder crecer, me dio el movimiento de una empresa importante y movimientos fuertes para poder manejar su parte fiscal. Y pues yo creo que esa fue mi patadita de la buena suerte y siempre lo he contado y si él está viendo este podcast va a saber perfectamente quién es. Uh-huh. Y se lo agradezco por siempre porque la verdad fue la primera persona que me dio la confianza fuerte para poder iniciar. Obviamente de ahí fue un parteaguas para muchas cosas. Yo empecé pues muchos se enteraron que yo manejé la estrategia fiscal de ese cliente, que le hice toda la logística, que le manejé toda la estructura y que todo salió bien y de ahí empecé a ganar mucha confianza. Obviamente pues fue un movimiento fuerte, me capitalicé y sí tuve mi etapa en la que dije, ¿me voy y viajo por todo el mundo o me pongo a invertirle al negocio? Porque lo podía hacer. La trampa de los emprendedores. Yo creo que todos los emprendedores cuando empezamos a generar ingresos, hoy estaba escuchando justamente a alguien que decía que incluso cuando tienes a un inversionista externo y recibes tus primeros capitales, ya sea que tú los generes o que alguien te invierta, dices, güey, ya tengo dinero, voy a hacer un desmadre con ese dinero. Sí. Y no, realmente lo que tendremos que hacer en ese aspecto es ver cómo vamos a utilizar ese dinero para que siga creciendo nuestro emprendimiento. Porque pues la mayoría de los emprendimientos se mueren en el primer año de existencia. Claro. Y creo que esa es una de las razones por las que se mueren. Sí, es una. O sea, la verdad, sí te cae la tentación. O sea, porque pues de estar ganando cierta cantidad, o sea, ves un capital importante en tu cuenta que dices, ay, caray, ¿qué tantas? Me puedo comprar un coche nuevo y todavía tengo, me puedo ir a viajar por el mundo. Dije, entonces, ¿hago eso o hago mi estructura? Entonces pensé y dije, a ver, ¿lo quiero para el futuro o no? Entonces ahí empecé a analizar y pensar y dije, no, pues lo voy a invertir. Lo invertí, empecé a armar mi propia estructura porque obviamente al inicio pues no trabajaba con una estructura propia, trabajaba con la estructura de alguien más para yo poder mover todo. Empecé a armar mi propia estructura y de ahí empecé a crecer, llegaron más clientes. El hecho de tener una estructura propia también les daba seguridad a los clientes y empezaban a acercarse. Y pues la verdad fui creciendo, siempre siendo muy apegada a mis valores y a mis principios y a lo que yo quería hacer y siempre enfocada a dar un buen servicio y enfocada a atender al cliente y a darle siempre una seguridad. Siempre fueron mis prioridades cuando inicié con el trabajo. Entonces, obviamente cuando me pasa esto y tengo ese boom, pues sí, obviamente empieza a crecer, empiezo a invertir en mi empresa, empiezo a tener una estructura, entran más clientes y empiezo a contratar más gente. Entonces ya contraté a una persona y lo contraté a otra y luego ya no tenía un localito, tenía 2 localitos y luego ya tenía 3 localitos porque ya éramos bastantes y ahí éramos como 10.
Entonces ya no cabía. Entonces nos pasamos por la historia de las oficinas, que yo ya me voy por todos lados, pero bueno, ahí va. Es parte de la historia. Entonces ya cuando empezamos a crecer y a formar ya la empresa más consolidada como tal, nos cambiamos de oficinas porque no cabíamos, eran 3 locales. Entonces ahí primero rentamos lo que fue el tercer piso. Ok. Y fue súper curioso porque pues renté la mitad de ese piso, o sea, nada más, no renté todo el piso porque la otra ya estaba rentada. Entonces rento la mitad del piso y era enorme, o sea, a mí se me hacía enorme. O sea, llegué y acomodé a mis muchachas porque eran puras mujeres. En sí, la mayoría del tiempo han sido puras mujeres las que... Todavía hasta el día de hoy, ¿no? Somos muy pocos hombres los que estamos en la muy pocos hombres, la mayoría somos mujeres. Y en los puestos de liderazgo son más mujeres que hombres. Entonces acomodé a mis mujeres, a todas mis chicas que se vinieron conmigo. Estaban una en un privado y las otras en unos cubículos y me quedaba un espacio así enorme, en medio enorme, que era como para un área de trabajo. Y yo dije, nunca lo voy a llenar. Bueno, no nunca, o sea, sí dije, me voy a tardar en llenarlo. Y en algún momento pensé, dije, ¿y si pongo una fuente y una sala o pongo algo? O sea, empecé a pensar. Una barra. Ajá, pero luego dije, lo voy a dejar así. O sea, realmente a lo mejor si lo saturo de algo, pues me voy a tardar más en llenarlo. Mejor lo voy a dejar libre para que diario, cuando lo vea solo, diga, pues tengo que hacer crecer esto para llenar todo esto. Y es importante la proyección, ¿no? Ajá. El tener siempre esa idea de estar proyectando y proyectando y proyectando. Sí, porque yo cada que entraba a la oficina y veía eso solo, decía, ay, no, algo falta. Yo no puedo, o sea, yo no soporto ver un espacio vacío. O sea, hasta en la oficina ahorita aquí así me pasa, veo algo vacío y digo, no, hay que llenarlo, hay que poner, hay que crear, ¿qué ponemos? O sea, siempre como que las partes vacías no las soporto ni en una casa, ni en un negocio, ni en ningún lado. Entonces, pues ya empezamos a trabajar y maravillosamente en 8 meses, yo creo, llené toda esa parte. 8 meses después de llegar. En 8 meses. ¿Cuántos eran ya? Yo creo que en ese momento éramos como unos 25. Oye, no, pues sí. 25. Fue bastante el crecimiento. Empecé a dividir áreas, ya entonces ya ahí tenía áreas definidas. Como tal que, bueno, lo que es el corporativo maneja el área de jurídico, el área de bancos, el área de enlace, el área de contabilidad, entonces la de facturación, entonces todas las áreas las empecé a definir entonces y ya, o sea, dije, esta parte se va acá, esta parte se va acá, y cada jefe de área tenía ya sus propios auxiliares. Okay. Entonces sí nos llenamos y hubo un punto en el que era como un grillero ahí, o sea, un ruidazo todo el tiempo, se oía, porque tampoco era tan grande, aquí está mucho más grande, o sea, ahí era como la mitad de esto más o menos, pero pues ya 25 personas en un solo piso, o sea, era un grillero, o sea, se escuchaba el... Y yo hubo un punto en el que tenía que empezar a contratar más gente como para las áreas de contabilidad o jurídico porque se ocupaba para todo el manejo de la empresa y entonces dije, ya no cabemos. Tengo que dividir y tuve que dividir operación con toda la parte de contabilidad y jurídico. Entonces ya renté otro piso en el edificio y ya me fui y mandé lo que fue la parte de jurídico y la de contabilidad al 4º piso y se quedó todo lo operativo que era bancos, nóminas, facturación y enlace se quedó en el 3er piso. Y entonces ya de ahí, pero la verdad nunca me agradó la idea porque sí me era muy complicado para mí estar controlando todas las áreas, estando una parte en el 4º piso y otra en el 3º, porque yo casi siempre mi oficina estaba en el 3º. Yo creo que cuando un negocio va despegando, sí es bien importante como tener esa cohesión plena de toda su estructura base, ¿no? Porque luego sí se dispersa obligadamente y la comunicación es primordial en un negocio que despega, que está agarrando estructura. Y ahí, que cabe mencionar que fue cuando yo llegué, ahí estaba empezando a agarrar una estructura muy sólida y ya muy fija, muy fina. Sí. La verdad, sí estuvo bien en ese momento, pero sí hubo un punto en el que pues tú ya te tocó esa parte cuando hicimos el cambio. Sí. Tuvimos que juntarnos y lo primero que buscamos pues fue el hecho de buscar una oficina donde pudiéramos tenerlos a todos. Claro. Entonces nos vinimos de ahora a las oficinas de Colosio, que es donde estamos actualmente. Aquí se hizo un mezanine en la oficina porque pues era de doble altura. Se metió a toda la parte administrativa, todas las direcciones en la parte de abajo donde estamos nosotros y en la parte de arriba se fueron todos la parte de auxiliares y pues aquí estamos todos. Aquí, como bien dices, somos 40 y tantas personas, más la gente que tenemos en las plazas. Sí. Y la verdad, pues yo en lo actual estoy feliz en las oficinas. Sé que la proyección ahorita, porque no es quedarnos aquí, ni nuestra idea es quedarnos aquí. La idea ahora ya es
comprar un terreno, hacer un edificio, pero sí hacerle como la forma. O sea, yo traigo unas ideas ahí locas y creo que tú también, en la cuestión de que... seguir cohesionando. Exacto, que o sea, no que se pierda. no porque sea un edificio con distintos pisos y un área aquí, pero totalmente cortada de las otras áreas. O sea, tiene que haber una forma donde haya una comunicación, porque este negocio es de comunicación. Oye, cambiando radicalmente de tema, ahorita admití que estábamos hablando de que ya es una empresa muy consolidada, de que ya tenemos oficinas en otros espacios, pero yo creo que hay que mencionar una cosa bien importante, y es el hecho de que eres la única mujer que conozco que lidera una empresa que ella fundó, de la cual ella formó toda la estructura operativa y de la cual también ella fundó toda la estructura de personal, que tiene un negocio en este giro. La consultoría fiscal cabe mencionar que es pesada. Cabe mencionar que es pesada porque la buena salud fiscal es medular para las empresas. Realmente es primordial para que una empresa pueda operar. Y luego hablar de la ingeniería fiscal, que es hablar de cómo generar una estructura plena para que la empresa pague bien sus impuestos y cuotas y además genere ahorros, pues es complejo. Pero además cabe mencionar que ponderativamente es un ambiente de hombres. Realmente totalmente. Al nivel que tiene ya Corporativo Admintec, que es un nivel de operación internacional, que ya tenemos clientes en Latinoamérica y tenemos clientes en España, realmente eres la única mujer que yo conozco que se ha formado en ese nivel. Y la neta, yo lo conozco, es un ambiente de hombres. ¿Con qué te topaste? ¿Con qué te topaste? Sí, aquí sincérate. ¿Qué retos, qué experiencias negativas, qué experiencias positivas? En esta trayectoria de crecimiento, ¿cuáles fueron los malos sabores de boca? Pues ciertamente creo que, y no es nada más en este ambiente, creo que hay muchos ambientes todavía y más en este país en el que vivimos, que pues sí, los hombres son los que tienen la mayor parte de este tipo de negocios o de otros muchos. O sea, sí es muy raro ver ahorita mujeres en puestos de poder, aunque ya es más común, porque sí, ya es mucho más común. Sí, o sea, sí ha crecido. En más, en nuestro propio estado pues tenemos una gobernadora que fue la primera gobernadora que entró al una poder siendo mujer. Una presidenta en el país. Exactamente. Entonces, creo que ya hemos avanzado mucho en la cuestión de las mujeres tener puestos de poder, pero sí es complicado. Yo te puedo decir que hace, no sé, 14 años que estábamos con todos estos inicios, que yo estaba iniciando y viendo cómo íbamos a manejar lo del despacho y todo. No, o sea, pues era complicadísimo. Yo me topé con muchísimos hombres en este ambiente. Fiscalistas que ya se manejaban como tal desde aquellos tiempos, pero pues estoy hablando de señores ya grandes, con, o sea, una trayectoria, y muchos hasta heredados, o sea, donde el papá fue y se lo pasó al hijo, y luego ya el hijo al nieto. Sí, o sea, es toda una historia. O sea, la parte fiscal del país, o sea, todos los fiscalistas, o sea, ya muchos son de antaño, entonces no es fácil. O sea, sí hay muchísimos despachos que fungen como cuestión fiscal, pero nada que ver. Pero realmente... Los factureros no son fiscalistas, no se vayan con la finta. Cierto. La gestoría y la asesoría fiscal es muy diferente al proceso de los factureros. Una estrategia, una ingeniería fiscal, tiene nada que ver con comprar facturas. Pero bueno. Ojo con ese comercial, porque es verdad. Sí, totalmente. Entonces, realmente en la parte de ser fiscalista y con los fiscalistas, sí es un ambiente totalmente de hombres. Yo también, al momento, yo no conozco una sola mujer que maneje un despacho fiscal como tal y que se maneje como tal, porque sí es muy complicado. Yo cuando inicié fue complicado, sí tuve mis desazones con muchos hombres. O sea, había muchos clientes que por verme mujer decían, o sea, como que no les daba la confianza, como que sentían el típico de no, o sea, al rato se va a tener un bebé y ya ni va a atender el negocio, al rato se va a casar y ya no va a hacer caso. Es una realidad, y dilo así sincero. Sí, o sea. Porque pasa. Porque pasa, y mucha gente dedea eso. O sea, en su momento pues yo estaba soltera, no tenía bebé, no tenía nada, entonces... Pues aunque era así, pero sí decían, ay, es que al rato te vas a casar, al rato esto. O no faltaba el vivo, que era así como de, ay, no, pues hoy estás muy guapa y esto. Y porque también, o sea, la verdad, todo eso sucede y creo que a muchas de las mujeres que estamos en el ambiente laboral no sucede. O sea, no es algo específico. Sí, emprendedoras, trabajadoras, fiscales, de lo que seas. Yo creo que el acoso se da en todos lados y en todos niveles y en todos rubros. Entonces... Pues yo lo que hice siempre pues fue estar muy enfocada en mi papel. O sea, obviamente cuando tenía alguna cuestión que veía que se querían sobrepasar o algo, pues era así como de no, o sea, yo vengo a ofrecer esto.
yo me dedico a esto. No, pues que no me interesa. Perfecto, o sea, no pasa nada. Curiosamente, todos ellos después volvían y trabajábamos bien. Sabes que yo creo que eso genera la confianza en el empresariado, porque pues desgraciadamente en el ambiente fiscal, y perdón, hoy estamos siendo muy sinceros en esta grabación, se vende carne a lo cañón. O sea, hay fiscalistas que yo diría más bien hay factureros que llegan a las citas con edecanes, y claro, lo sabes, tú me lo enseñaste, tú me lo mostraste. Claro. Se vende muchísimo la carne en este contexto, y yo creo que lo que ha permitido que Admintec haya crecido al nivel que ha crecido es que aquí vendemos seguridad y vendemos seriedad. Realmente nunca nos ha gustado esa parte que luego es medio vulgar, digámoslo como es, de los que andan metidos en la cuestión fiscal. Sí, claro, y se ve muy mal y no le da seguridad, y a lo mejor en ese momento pueden agarrar a un cliente porque el cliente le llevaron una chica súper guapa y el cliente en ese momento se echó unos vinos y dijo, va, pero de verdad no les va a durar. O pero sea, yo como emprendedor te lo diría. En algún momento se va. Sí, o sea, si alguien me llega así, pues no, güey, no me va a generar la confianza. Pero hay de todo. Sí, bueno. O sea, hay sí. empresarios que también les gusta, o luego es mucho vieja usanza ese rollo de a veces de... Bendito sea el empresariado consciente. Sí. Es muy padre que estemos surgiendo unos empresarios preocupados, sí, ya la verdad, más del valor interno. Sí, no, la verdad, o sea, eso la verdad me pasó muy al inicio. Mentiría que yo dijera, ahorita todavía tengo desazones, para nada. O sea, ahorita creo que yo ya me hice una imagen y una trayectoria me avala. Y no he tenido ningún ya problema. O sea, ahorita es otro rollo. Realmente eso fue muy al inicio. Tuve ese tipo de situaciones, las desconfianzas, el hecho de que era mujer, el hecho de que les daba miedo a muchos empresarios decir, ay, al rato esta va a pasar esto, se casa, tiene hijos, o ya amanece un día hormonal y ya no va a querer trabajar o no me va a contestar. Es que piensan un montón de cosas. O sea, son pensamientos totalmente de machistas, donde o lo meten a uno en un costalito de, es que es una bola de hormonas, es que si hoy amaneció de malas, y no. Y que enfrentaste en tu crecimiento. Exacto, y que creen que uno no puede tener la sobriedad de que yo a lo mejor puedo estar en mi casa y pelearme con el esposo y llego a la oficina y no pasa nada, o sea, porque claro, así es. Y la vida así es, y los negocios son fríos, y yo puedo ahorita estarme peleando. Es más, me pasó ayer que me estaba peleando por una situación de la casa con personal que trabaja ahí, yo enojadísima, y me habla un cliente y respiré y dije, a ver, hola, ¿cómo estás? O sea, porque la verdad el cliente no tiene por qué saber. Esa personalidad múltiple que maneja. Yo creo que todos los emprendedores y empresarios la desarrollamos. O sea, nos puede estar cargando la fregada, pero te habla un cliente y pues borras la cara, la sonrisa, te cambia el tono de voz, hasta la postura y siempre, todo es dulzura de nuevo. Ese es un consejo que yo les puedo dar y decir: siempre cuando hablas con un cliente o con un prospecto, siempre con la sonrisa. O sea, de verdad, el hecho de que estés sonriendo cuando estás hablando por teléfono, la otra persona lo siente. O sea, sí lo siente. Claro, o sea, por muy enojado que estés, pon una sonrisa, siéntete bien y pon una sonrisa, y la otra persona lo va a sentir y va a sentir agradada y va a querer trabajar contigo. Entonces, pues, realmente esos fueron los desazones. Todo fue avanzando, me casé, o sea, ya con el negocio me casé, tuve un bebé, mi bebé va a cumplir 6 años, y los clientes vieron que no pasó nada. No, que esto sigue creciendo. Que no pasó nada, y que yo me casé y seguí trabajando, y que tuve un bebé y seguí trabajando, y que embarazada seguía trabajando porque venía aquí con mi panza y me movía y viajaba y todo, y mi niño supo lo que era andar trabajando desde la panza, y el cliente vio que no pasó nada y que sigue siendo la vida bien y que yo sigo manejando el negocio. Y pues puedo decirte ahorita que pues tú mismo lo has visto, los clientes tienen toda la seguridad, no les estresa absolutamente nada. O sea, ellos dicen, ya sabemos que el negocio sigue en marcha, aunque pase lo que pase. Sí, claro. Y así es como va. Oye, digo, yo ya las viví, pero la gente no la sabe. Una experiencia que tú creas que ha sido la más dura de Admintec, ¿y cómo la saliste adelante? En estos ya 16 años. Te voy a contar esta historia. Y si la ve alguien que estuvo en esa etapa, se va a acordar. Saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones. Bueno, Admintec tuvo una crisis muy fuerte hace... Mi niño tiene 6, 7, 8, como unos 8 años. Fue hace más 8 o menos, años. 8 años, sí. Pues tú estabas. Sí. Tú ya te tocó vivirla conmigo. Sí. Tuvo una crisis muy fuerte. Cuando empecé yo con Admintec, yo empecé con un socio, un chavo, que no tiene caso que ni dé nombre ni nada. No. Pero empecé con él y empezamos bien, todo iba bien, creo que teníamos una relación cordial, y pues el despacho empezó a crecer muchísimo.
Tuvimos plazas, teníamos la plaza de Sinaloa, la plaza de Tampico, teníamos México, aquí Aguascalientes, Monterrey. Bueno, pues empezamos a crecer, la verdad el negocio siempre fue muy noble, como les digo, y el negocio creció y creció y creció y creció y nos empezó a ir súper bien, o sea, súper bien. Siempre hemos estado bendecidos y siempre lo he agradecido porque la verdad nos fue súper bien. Pero pues tristemente, yo siempre he dicho que estos negocios tienen una trampa muy fuerte, muy, muy fuerte. Y es su mismo don, o sea, su misma bendición es su misma maldición. ¿Qué es qué? Que es un negocio que te da y 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 te da rápido. Y si le mueves poquito te da más, y si le mueves poquito más te da más y te da mucho más. O sea, tú le das 1 y el negocio te da 100. Tú le das 2 y el negocio te da 300. Digo, también depende de un buen liderazgo, de una buena administración, claro, de una buena proyección de crecimiento. No es un proceso milagroso. Yo conozco a gente que tiene negocios de estos y no ha crecido ni poquito. O sea, bueno, es que sí, también depende yo mucho creo de cómo se administre. Exactamente, cómo te administres y también como el corazón que le metas. O sea, yo sí soy muy de meterle corazón a lo que estás haciendo. Yo siempre he dicho que este es mi adolescente. O sea, es mi hijo. Tu hijo. Yo siempre he dicho que tengo 2 hijos y este es mi hijo adolescente y lo cuido como un adolescente. O sea, ahorita está en la etapa en la que le tengo que poner atención y en la que tengo que estar al pendiente, pero igualmente ya lo suelto, ya lo dejo, que empiece él solito a moverse. O sea, lo cuido a lo mejor no como mi niño de 6 años, ¿sí? Pero cuando tuvo este hijo, los 6 años, lo cuidé como cuidaba ahorita a mi niño. Y ahí fue cuando recibió golpecito. Exactamente, entonces yo en ese tiempo tenía un niño de 6, 7 años y pasa esto, obviamente mi socio pues sí cayó en esa trampa, en ese tiempo, cayó en esa trampa, se encandiló con el dinero, con el poder, con el crecimiento, el que pues ya no era fulanito, era el contador fulanito, el fiscalista, o sea, era la posición que habíamos tomado, el tener acceso a gente de poder, porque pues ya es de sentarnos con gobernadores, o sea, en todo eso, o sea, sí la verdad yo siento que sí le afectó y pues cayó en la gran trampa de la envidia, en la gran trampa en el que empezó a decir, no, pues ¿por qué ella tiene esto y yo también lo quiero? Pero pues yo quiero quedarme con todo, yo inicié, yo sabía más, o sea, con sus propias chaquetas mentales. La neta. Y la verdad estar, o sea, bien, porque según yo estaba todo bien, o sea, literal, ahora sí que anocheció y no amaneció. Fue como el señor que se va por cigarros y no vuelve. Así Buenísimo. Buenísimo. Tal cual, o sea, anocheció, no amaneció, o sea, un día pagamos nóminas, o sea, nosotros financiamos una nómina muy fuerte en Culiacán, muy, muy fuerte, de millones de pesos. Y era un financiamiento semanal. En ese tiempo no había reforma de outsourcing, se podía hacer outsourcing sin problema. Exactamente. Entonces era una nómina semanal, entonces era nada más un financiamiento de una semana. O sea, yo ahorita les pagaba y ellos la siguiente semana me pagaban y luego ya yo les pagaba. O sea, había una semana de financiamiento, pero estoy hablando que era una nómina de millones de pesos. Entonces pagamos la nómina, ese me acuerdo perfecto porque fue así, la quincena, pum, 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 pagamos la nómina, se cierra el despacho. Al día siguiente despertamos y, oye, no, pues Culiacán no nos contesta. ¿Cómo que no nos contesta? Nadie nos contesta. Chequen cámaras bloqueadas. O sea, así literal, o sea, nada. Golpe de estado interno. Totalmente. Entonces fue así como de, a ver, no, pues deja hablo. Le marcaba a mi socio, no me contestaba. Le marcaba a la gente que tenemos en Culiacán, no contestaba. Y fue así como de... Entonces fue un golpe muy fuerte porque obviamente estaba financiado ahí dinero, o sea, capital. ¿Se quedaron con el dinero? Claro. Se quedaron con el dinero. Se supone que la siguiente semana ellos le dieron al cliente otra cuenta para que la siguiente semana cuando el cliente depositaba, en lugar de pagar a la empresa, en vez de que me cayera a mí, cayó en la cuenta que ellos tenían nueva y se quedaron con ese dinero. Entonces fue un golpe muy fuerte para el despacho porque pues era parte del capital que siempre tenemos rodando. Bendito sea Dios, siempre yo he sido muy previsora en ese aspecto y siempre me ha gustado tener un capital en las cuentas. Bien importante, sí, el flujo de efectivo nunca se debe romper, independientemente de los clientes que tengas, de lo bien que vendas, siempre tiene que haber capital de flujo, siempre. Porque si no las empresas truenan. Siempre, o sea, yo siempre soy enemiga de decir estoy en ceros, no hay un peso. La empresa se muere, una empresa en ceros. O sea, siempre trato de tener o un dinero entalado en una inversión o en el mismo movimiento del capital, pero siempre que haya dinero. Entonces, pues eso ayudó, pero sí fue un golpe muy fuerte. Creo que emocionalmente me pegó porque yo sí le tenía mucho cariño a él. O sea, yo lo veía casi como un hermano, o sea, porque pues iniciamos juntos, le echamos ganas juntos, empezamos de cero los dos.
Y para mí fue un golpe pues muy fuerte porque dije, mejor hubiera llegado, se hubiera sentado y me hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya no quiero trabajar pues contigo. No quiero trabajar Hay contigo. Que separarnos, pero no por me las buenas. late, no me cuadra, mejor vamos separando, dividimos, ¿qué te quedas, qué me quedo, cómo lo hacemos? Y lo hubiéramos hecho, ¿no? O sea, yo no hubiera tenido ningún empacho en decir, ok, perfecto, pues tú te quedas acá, yo me quedo acá, tú te manejas estos clientes, yo me quedo estos clientes y no pasa nada. Pero realmente no, o sea, como lo hizo no era la forma. Entonces, sí me pegó mucho emocionalmente, pues te tocó ver toda esa parte, o sea, sí hubo un punto en el que yo dije, ¿qué voy a hacer? Obviamente sí le pegó muy fuerte el despacho. Yo tenía una plantilla de trabajadores muy fuerte en ese tiempo. Tenía más o menos la misma cantidad de trabajadores que tengo ahorita. Entonces, estoy hablando de que eran muchísimos trabajadores, o sea, muchos. Para ese tiempo, como me quedé, porque únicamente me quedé... ¿Cómo ibas a sostener la nómina? Claro, me dejó únicamente con la plaza, me dejó únicamente lo de aquí. O sea, él agarró todas las demás, o sea, y se las llevó. Entonces, obviamente yo tenía los empleados... yo ya había iniciado estas oficinas aquí en Colosio, yo ya había iniciado el manejo de estas oficinas y ya me estaban por entregármelas, o sea, tenía gastos fuertísimos porque tuve que adecuar las oficinas, invertirles todo lo que les invertí, tenía unos gastos fuertísimos, acabo de cambiar de camioneta y tenía otro gasto fuertísimo, o sea, tenía muchas cosas, o sea, acabo de terminar una casa y tenía la otra casa construyendo. Y también era, o sea, yo tenía gastos fuertísimos y fue así de tener cierto ingreso, fue o sea, me fui a una cuarta parte o menos. Tenía el montón de trabajadores, tuve que empezar a liquidar a algunos trabajadores porque era imposible, aparte no tenía nada que hacer, o sea, era no había mínimo. operación. Entonces también la liquidación de los trabajadores también era otro gasto. Hubo un punto literal, que creo que fue mi punto donde yo más me sentí que dije, ¿qué voy a hacer? Fue que... O sea, hubo un día que llegaron y dijeron, es que no hay para pagar la nómina. O sea, no hay para pagar la nómina. Deja tú ya rentas, mensualidad. O sea, no hay para pagar la nómina de los chavos. Y yo en algo que siempre he cuidado y que me he preocupado es porque los chavos siempre tengan su nómina. O sea, independientemente si el negocio va bien, va mal, tiene, no tiene, que haya el pago de la nómina porque ellos no tienen por qué sufrir esas consecuencias. O sea, esos son... Ahí es donde entra el liderazgo y donde entra la persona que está manejando la empresa. La o sea, responsabilidad. Si yo tomé una mala decisión o pasó algo mal por una situación mía, pues el empleado no tiene la culpa. Entonces, en ese momento dije, ¿cómo que no hay? No hay. Tuve que hablar con los empleados y decirles, chavos, denme oportunidad, les pago la mitad y la otra mitad se las pago en una semana en lo que yo o sea, pues veo con clientes. Ahí fue donde llegué a un punto y yo, o sea, sí hubo un día que dije, ¿y si cierro? Claro. Y si digo ya, o sea, tengo un montón de deudas, el negocio ahorita es volverlo a levantar porque tenía clientes pero eran muy pocos, o sea, yo no era tan fuerte aquí en Aguascalientes en ese tiempo, yo era más fuerte en las plazas. Yo creo que independientemente del giro al que se dedique cualquier persona, el paso de emprendedor a empresario lo detona una crisis así. Sí. Lo detona una crisis. Sí, así. Totalmente. Porque ahí o te mueres o te vuelves empresario. Totalmente. Y pues ya me quedé pensando, platiqué contigo, platicamos juntos esta situación y pues fue el decir, pues vámonos, vamos a aventar fregadazos y vamos a intentarlo y pues si lo levantamos una vez, o sea, mismo lo dijimos, o sea, tú me dijiste, si lo levantaste una vez tú sola, pues yo te voy a ayudar en esta y entre los dos lo vamos a poder levantar y hay que echarle ganas y voy a llorar. Y la verdad yo me sentí muy acompañada y muy cobijada. Sí. O sea, porque a lo mejor si hubiera estado yo sola, porque en ese tiempo no tenía un hijo que me motivara, no tenía una familia, o sea, algo donde yo hubiera dicho no, o sea, pues seguía siendo soltera, o sea, yo bien podía haber dicho, ya, o sea, sí hubo un momento en el que dije, pues es que puedo cerrar, yo tengo clientes, los opero en otro lado, o sea, yo conozco muchos negocios igual, dije, los opero en otro lado, me llevo a mis clientes, me pueden comisionar, vivo tranquila, no me va a ir mal. El emprendedor difícilmente vive tranquilo. Ciertamente, pero como que era la crisis tan fuerte que sí hubo como que dije, bueno, ya. Pero ya después cuando platicamos y sí sentí el cobijo y sí sentí el hecho de que dije, bueno, sí es cierto, aparte todavía me sentía muy joven, todavía me siento joven, pero me sentía mucho más joven. Claro. Y dije, estoy muy chava como para ahorita decir, ya, tiro la toalla. O sea, no, ni que tuviera 80, 90 años, o sea, no. Dije, no, pues sí, platicamos. Tú mismo me cobijaste, me dijiste, yo te voy a ayudar, te voy a apoyar y entre los dos podemos. Y pues sí, pudimos. Aventamos de fregadazos, empezamos a crecer y algo que sí les puedo decir es que después de esa vez, la plaza donde somos más fuertes somos aquí.
en Aguascalientes. Algo que no teníamos. Sí. O sea, somos los más fuertes aquí en Aguascalientes, somos fuertes con los empresarios de aquí, nos conocen, nos ubican, nos tienen la confianza. O sea, y la verdad yo creo que eso es lo que a mí más me llena ahorita. O sea, el haber, ahora sí que como el ave fénix resurgió de las cenizas fue... Y de adentro hacia afuera. Fue padrísimo. En todo contexto y sentido. En todo contexto. Porque también cambié mucho en mi forma de ser. O sea, ese tipo de golpes te cambian en muchas cosas. Muchas cosas, hasta en toma de decisiones. Mis tomas de decisiones ahorita son mucho más sobrias, mucho más centradas. Mis actuares, mis reacciones, o sea... A eso quería ir. El ambiente fiscal es sumamente estresante porque la operación de la consultoría fiscal, imagínense, nosotros nos dedicamos a proteger a los empresarios de que las autoridades no les tumben el negocio prácticamente. Mucha gente no tiene cultura fiscal y no es su culpa. Realmente el emprendedor sabe hacer lo que es la operación de su negocio. Y parte de una consultoría fiscal es enseñarle cómo relacionarse con las autoridades fiscales, pero muchas veces llega gente que ya se equivocó, que ya trae problemas y que nos corresponde a nosotros decirle cómo los va a resolver y apoyarlo a resolverlo, ¿no? Es estresante por demás el entorno fiscal. ¿Cómo te mantienes tranquila? ¿Cómo mantienes tu bienestar interno? ¿Cómo mantienes tu salud mental en este entorno tan pesado, tan denso? ¿Qué haces para estar bien? No me quiero escuchar muy New Age. somos, no pasa nada. De eso trata el podcast, además. Sí trato como de trabajar mucho mi espiritualidad. Eso sí es una realidad. O sea, yo creo que si no estuviera trabajando mi espiritualidad, ya me hubiera dado mínimo un infarto. Yo conozco muchísimos, pues compañeros que se dedican a lo mismo, que es el ambiente fiscal, y de verdad les han dado infartos, les da diabetes, se van a comas diabéticos, o sea, les dan enfermedades de todo tipo porque la verdad este ambiente es muy, muy pesado y no puedes estar sin meter emoción. Pero realmente para poderlo trabajar sin meter emoción, pues sí es trabajar tu espiritualidad, trabajar a veces en una simple respiración de, a ver, como ayer, o sea, que fue de estoy enojada por esto, me habla un cliente, respiro, a ver, va, ahora contesto. Obviamente eso es lo que ayuda muchísimo a mantenerte. O sea, hay ratos en los que me voy a hacer otro comercial, pero luego tú mismo te ríes porque a veces que estoy muy estresada me voy a Costco y de verdad, o sea, yo no sé qué tiene, pero sí me relaja. O sea, no sé si la iluminación o lo que sea, el acomodo de las cosas, pero es algo que a mí me relaja y de verdad sirve. O sea, y es eso, o sea, o llego a mi casa, yo también tengo una cuestión muy, muy enfocada, que es yo no me llevo trabajo a la casa. Okay. O sea, yo llego a la casa y me dedico, soy mamá. O sea, en la casa soy mamá, soy ama de casa, o sea, regaño a las muchachas si no hicieron algo bien, me peleo con los perritos, hicieron un destrozo, dice, ay, estoy con mi niño. O sea, sí tomo mi rol, porque si yo no hago esa división, sí me volvería loca. Yo antes, al principio, yo no hacía divisiones, yo vivía para trabajar. Yo no hacía otra cosa más que trabajar. Yo despertaba trabajando y dormía trabajando y lo poco que dormía. Entonces, ahorita yo ya hago esas divisiones y yo creo que también eso me ayuda muchísimo. Porque si no, sí te mata este negocio. Es muy estresante, es de estar tranquilo y recibir una llamada y que te den una noticia y que digas... Un problema kilometral que puede llegar a significar que una empresa cierre, que una empresa muera. Claro. Y que te toca a ti resolverlo. Claro, y que tú tienes que dar la cara. Así el que nivel tú de tienes responsabilidad. que darle la tranquilidad al cliente y que tienes que saberte manejar con la persona que te está hablando y con el cliente y que los dos estén bien porque ocupas resolverlo. Sí, porque nuestra chamba es esa, resolver y mantener a la empresa fiscalmente sana. Y no podemos como caer en crisis y gritar y estresarnos porque pues obviamente todo se va a truncar. Entonces... sí, yo creo que aquí la cuestión es trabajar mucho la espiritualidad y sí dividir. O sea, sí el hecho de dividir, el de decir... casa. O sea, yo ni siquiera mi laptop, yo no me la llevo a la casa, yo no cargo con nada, yo no veo uno que otro correo que sea urgente o solamente cuando... Además, aquí en la oficina saben que solamente una cuestión muy urgente, me hablan. Cuando no me hablan porque yo sí trato de hacer esas divisiones porque si no, pues no podría. Yo creo que ya no hubiera aguantado tantos años porque hay muchos despachos así que no aguantan tantos años. Es necesario tener un bienestar interno, hasta para tomar decisiones sobre todo en un entorno tan estresante. ¿Qué le recomiendas a los emprendedores y a los empresarios en tu rubro como asesora fiscal? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué consejo nos das para cerrar? Pues yo creo que cuando tú eres emprendedor y quieres iniciar tu negocio fiscalmente, en primera tienes que buscar un buen contador.
Yo creo que el primer punto importante es que tengas un buen contador. Y doy ese punto porque yo he tenido muchos casos de muchas empresas, y empresas grandes y empresas chiquitas y emprendedores y transnacionales, extranjeras. Sí, donde tienen contadores que... Lo que pasa es que muchos de los contadores tienen su despacho, tienen cientos de clientes y todo lo hacen autónomo. O sea, presentan las declaraciones, todo ya es automático. Como yo ahorita también la página del SAT, todo es automático, que te la saca casi que solita. No, pues así mándala. No les maneja ninguna estrategia, no les maneja ninguna ingeniería fiscal, no les maneja ninguna estructura específica para que su empresa pueda crecer bien. Porque para que una empresa pueda ir creciendo hay que hacerle una estructura desde que inicia, o sea, desde cómo se arma, desde cómo es el acta constitutiva, desde cómo vas a manejar. ¿Qué tipo de régimen fiscal? Claro, ¿qué tipo de figura de persona moral? Para nosotros, o sea, como asesores fiscales es mucho más sencillo dar una asesoría a alguien que lo vemos desde que nace, que a alguien cuando ya trae toda una fiesta. Pero bueno, al final todo que yo les digo que todo es divertido. Se puede o sea, también cuando traen toda una fiesta es divertidísimo porque aprendes mucho. Pero realmente, o sea, cuando vas iniciando y tú eres un emprendedor, tienes que armar bien desde tu estructura. O sea, sí busca a alguien que sepa, que conozca, que sí sepa cómo se maneja toda esta parte fiscal, contable, jurídico. O sea, búscate un despacho. A lo mejor le vas a invertir un poquito más, pero sí busca algo que te ayude para que desde tus cimientos armes una empresa que de verdad te va a ayudar a crecer. Porque la idea es que esa empresa que ahorita es pequeñita, pues vas a hacerla una empresa muy grande y la vas a hacer una empresa importante y nacional o transnacional. Entonces, lo ideal es que lo hagas desde que crecer inicia. Bien, fiscalmente sano. Y te puedo decir, o sea, desde ahí armas un decreto, o sea, desde ahí armas una creación. Desde que tú armas tu empresa y armas tu acta constitutiva y te das de alta y le metes esa chispita donde dices, es que yo quiero que esta empresa vaya a ser grande y transnacional y así, desde ahí le estás metiendo la creación y lo vas a lograr. Pero sí, siempre asesórate bien y siempre busca a alguien que te asesore bien y que te guíe bien, porque si no, empiezas a tener problemas y casi siempre es donde se rompen las empresas. Por eso las empresas dicen que son como los matrimonios, también tienen sus años, que si el matrimonio de papel, que si el matrimonio de algodón, que si el de bodas de plata, de bla, bla. Es lo mismo en las empresas, van teniendo ciclos de vida. Yo siempre les he dicho, el primer ciclo de vida de la empresa es el primer año. Si en el primer año la empresa no te da algo de una utilidad o ves una luz, acábala. Déjala y empieza otra. No te aferres, porque tampoco es cosa de aferrarse. Pero si sí le ves una chispa de luz, síguele. Y a lo mejor en los 2-3 años le vas a ver que se quiere caer, vuélvela a meter toda la presión y vuélvela a trabajar y la empresa va a seguir. Y dedícale todo el tiempo. Eso sí te puedo decir que es dedicarle mucho tiempo cuando empiezan. Sí, es como un bebé. O sea, siempre cataloguen a su empresa como un bebé. ¿Cómo le das de atención a un bebé que tiene 2 meses? ¿Cómo le das de atención a un bebé que tiene 2 años? ¿Cómo le das de atención a un bebé que tiene 6 años? ¿Cómo 15. le das 10, 15? Es exactamente lo mismo en una empresa, lo mismo. Entonces, pues es lo que yo les puedo aconsejar. Muchísimas gracias. Oye, hay que aventarnos luego un capítulo completo acerca de crear, proyectar, decretar. Siento que nos quedaría bien un capítulo hablando de eso, que es algo que trabajamos bastante nosotros desde Advintech. Todos los días. Hay que darle nuestros secretos a la gente. Luego hay que aventarnos un episodio completo de este aspecto. Claro por ahora te agradezco mucho que estés aquí. No, pues gracias. Gracias por invitarme. La verdad es que ha sido un episodio muy padre para mí también. El recordar la historia y el cómo empezamos a trabajar estaba muy fregón. Muchas gracias y gracias a todos ustedes. Gracias.